¿O no estamos teniendo pequeños problemas técnicos? Imagino que sí que se escucha. Aunque sigo sin ver por qué se ve así la pantalla. Ahora sí se escucha. Ok. Otra vez de nuevo. Hola a todo el mundo. Estamos aquí con con la segunda sesión de preguntas y respuestas, obviamente con Vicente J. y yo, la hermosa Arzobispo. Y los juegos que tocan hoy son Vampiro la Mascarada y Vampiro de Edad Oscura en su edición de 20 aniversario, que es la que más jugamos. Y bueno, ya que hay que repetir, vuelvo a presentar al señor aquí presente para ver si quiere decir algunas palabras. Bueno, pues yo soy el señor de los efectos técnicos. Y bueno, ya está todo arreglado. Y nada, aquí estamos para seguir una noche más con... No voy a hacer la broma, pero con la sección que empezamos la semana pasada. La semana pasada, bueno, el último. Como siempre se dice en los directos, la última vez, el último directo. Así coincide siempre con la fecha que se hizo. Vamos a comenzar. Les pasé por el chat el link a nuestro Discord. Como siempre, están completamente invitados a unirse a nuestro server. Y las chicas van primero. Yo voy a hablar acerca de Vampiro la Mascarada y le voy a hacer preguntas a Vicente J de Vampiro de Edad Oscura. Así que voy a comenzar yo. Y vamos a irnos con la pregunta que todo el mundo siempre se hace y es, ¿cuál es la diferencia entre jugar Edad Oscura y jugar la Mascarada? Vale, esto es bastante más fácil de lo que parece. Realmente la diferencia de Máscara de Edad Oscura, en un principio, pues más que nada es la época en la que se juega. La ambientación en sí de mascaradas en el actual es más o menos, luego bueno, 99 hasta la actualidad. Era por lo que manejaban los libros y lo que maneja cada narrador. Pero sin embargo, en Edad Oscura, pues es en mucho tiempo antes. No es en Edad Oscura de verdad, porque la Edad Oscura es otra época, cosa de los creadores del libro, ponerle Edad Oscura, pues claro, es tan oscuro el tema de los vampiros y todo esto, pues sonaba muy bien poner edad oscura, pero es más una edad media o algo así. Básicamente. Y empezaría pues un poco antes del año 1000 mayormente empieza. Entonces, por el tema de la ambientación, ya no estamos en una ambientación actual o época moderna, estamos en una época, pues eso, de una edad media de pues, podríamos decir que hace más de 9 siglos, bastante más. Entonces, la primera diferencia es eso. La primera diferencia es que estamos en el pasado. Estamos en una época antigua que no es la actual. La segunda, que claro, pues solamente por eso pues cambia absolutamente todo. Estamos planteándonos que aquí el escenario único que se plantea en el juego es Europa. No se habla de América, puesto que esta edición es eurocentrista, porque habla de esta época y habla del desarrollo de Europa. Así que solamente te habla de Europa, de esta misma época, y al trasladarnos a esta época, pues estamos en una época medieval en la que, bueno, sistemas de gobierno y demás, pues son sistemas feudales, la gran mayoría, pues, gobernados por un rey o por una figura de autoridad heredada o proclamada por derecho de Dios y cosas así por el estilo, por la gran mayoría de cosas. Estamos en la Edad Media y los vampiros pues no iban a ser menos. Aquí pues cada territorio
o cada lugar dentro de Europa, pues tiene una zona de control por cada clan, ya que esta época no es como la edad moderna, en la que son todo pequeñas ciudades y es todo mucho más... ¿Sería homogéneo la palabra? Como más mezclado, podríamos decir. En... Homogéneo es que está bien mezclado entre los dos. No, porque, claro, en la edad moderna, pues en una ciudad como puede ser, yo que sé, Madrid es una ciudad cosmopolita, ¿no? Que hay 1 millón de culturas, hay 1 millón de etnias, hay 1 millón de personas inmigrantes de diferentes sitios, pero en edad oscura, pues la gran mayoría de gente que hay, pues son del mismo sitio. Porque emigrar no era tan fácil como hoy, ni había tanta diversidad cultural y demás. Entonces estamos hablando pues de que eso, de que los clanes están bastante dispersos, están más o menos por zonas de control antiguas, es más complicado que hayan tantos vampiros juntos, puesto que los vampiros se trasladan de una forma diferente. Entonces estamos hablando de una ambientación más antigua, estamos hablando mucho más feudal, porque no existe ni la camarilla, ni el sábat, ni ninguna secta. Simplemente hay príncipes. Cada príncipe tiene sus puestos de poder que están por debajo, que pues vienen siendo, pues, tienen otros nombres, pero son un poco parecidos a lo de Mascarada, pues fueron copiados, entre comillas, de estos, y básicamente son señores feudales que están en cada ciudad. Y las ciudades son mucho más pequeñas, hablamos de una época muy convulsa, en el que no es como hoy en día, una época en la que podían haber guerras, podían haber revoluciones, el comercio era diferente, las distancias eran mucho mayores, ya que de un sitio a otro igual tardabas días, el miedo a que te tomase el sol en mitad de llegar a otro sitio, pues era muy frecuente y es todo, pues eso, pues vivir en la Edad Media y con sus eventos, ¿no? Los terremotos, las plagas, los elementos históricos que pasaron, que le dan mucha chicha al juego. Entonces, ¿la diferencia qué es? Pues la diferencia es la ambientación y el juego también adaptado a la ambientación. Porque hay cosas del juego que son diferentes a la actualidad porque está cambiada a la ambientación de la Edad Media, mayormente. Entonces, esa es la diferencia que hay entre ambos juegos. En un principio también podemos decir de que aquí hay más clanes que después, porque estamos hablando en una época en la que habían clanes que no habían desaparecido, otros no habían aparecido aún, la población de vampiros era mucho más antigua, había menos, pero era mucho más antigua porque no no habían tenido tanta descendencia y los antiguos pues no habían muerto en masa como pasaría posteriormente a la Edad Oscura, con purgas y guerras. Así que serían las diferencias. Más así vas a jugar pues una edad media no muy tardía, realmente. Bueno, la verdad es que sí, o sea, realmente, ahora que lo pienso, la verdad es que no sabría cuál de los dos me gusta más, si Edad Oscura o Mascarada, porque es que me gusta mucho la época medieval, pero al mismo tiempo no sé si me gustaría llevar un vampiro en una época en donde conseguir un buen refugio del sol sería tan difícil realmente. Hmm, es algo más complicado, pero es mucho más fácil controlar a los humanos, ya que no están tan unidos ni tan organizados como después. Incluso la gran mayoría de vampiros dentro de eso sí, de Edad Oscura, pues como se muestran más al resto de gente. Algunos incluso se crean dioses y gobiernan a los mortales. Es una época mucho más abierta, en la que cualquier vampiro puede expandirse por el mundo y tener una mano dura y no estar preocupado que va a venir la policía a por ellos, con lo No, que...
No sé con eso, porque me imagino en mi cabeza las típicas películas de vampiros con todos los aldeanos y sus de estos tenedores gigantes para labrar en el campo y el fuego, ¡ah! Como en la película de Hotel Transilvania. Sí, en las películas es un poco exagerado, pero la gran mayoría, si eres un vampiro, tienes un castillo, pues seguramente seas el amo del lugar hace mucho tiempo. Con lo que es raro que te vengan los aldeanos ahí. Pero bueno, Fuego malo, fuego malo. eso es. Vale, pues voy a seguir yo. Yo voy a hacer preguntas de vampiro a mascarada. Vale. Aquí te voy a hacer la primera. La primera va a ser que ¿cuál es tu clan favorito y por qué? Esa pregunta tiene dos respuestas. Yo tengo mi clan favorito con el que más me identifico y el clan que amo odiar por sobre todas las cosas. Tengo el clan con el que me identifico, que amo, que si me preguntan, no tengo que explicar mucho, siempre digo que mi clan favorito es el clan Simitsa. Me gustan muchísimo por todo el tema de cómo son. O sea, pueden llegar a ser crueles, pero por proteger lo suyo. O sea, si ya eres de su propiedad, o sea, te van a proteger hasta de todo. Claro, son crueles, les gusta cambiar las cosas, es mucho el horror corporal y me encanta crear monstruos, así que está eso. Aunque irónicamente, lo que más me gusta de los Simitse no es tanto la vicisitud, sino la hechicería Koldun. Me gusta mucho todo lo que es la parte de la magia elemental y, por ejemplo, robándote a ti toda la parte del tema de Vampiro de Edad Oscura, la Kraina de Transilvania. A mí me encanta, o sea, creo que es de mis Krainas favoritas para la hechicería Koldun. Y luego tenemos el clan que amo odiar, que es el clan en el que cualquier persona que me conoce y no me ha escuchado hablar sobre mi amor por el clan Simitze, todo el mundo siempre me dice, ay, pero es que tú encajarías perfectamente en el clan Toreador. ¡Ah! Me gustan, sí, pero no sé, no sé. Cada vez que los uso, realmente cada vez que juego con un toreador, termino usando presencia aquí, allá y pacuya. Así que realmente no sé cómo me siento con ellos, pero todo el mundo dice que deberían ser mis favoritos porque son... soy tan toreadora al parecer. Bueno, son artistas, por algo lo dirán. Mm, no sé, no sé. Pues Ok, ahí leyendo a Liv lo que está comentando, que no probaste sí. mucho, lo único fue un poco de Lianan o algo así y ya está, y fue un suspirito. Sí, me acuerdo yo, sí. Sí, los Lianan vienen de esta época de la mía, de la Edad Oscura. En 20 aniversario Mm. vuelven a aparecer, más debilitados, son como una especie de druidas. Y justamente de Ah, los que está decía hablando yo. el arzobispo es el clan que llevaba yo. Son los Koldun, son los hechiceros elementales. Entonces son esos, están guay. Depende de la época que quieras jugar, pues hay unos clanes u otros para jugar. Si quieres jugar al Sabbath, pues tienes unos clanes. Y si quieres jugar la camarilla, pues tienes otro, básicamente. La camarilla tiene No me, 7 y el Sabbath tiene 2 más algunos antitribus. Pero son diferentes. Los historiadores, por ejemplo, les gusta el arte y todo esto. Los chimiches, bueno, pues les gusta moldear y les gusta, bueno, en este caso, les eh, gusta el arte también. O sea, los simistas les gusta crear arte con cuerpos. no te voy a decir que no, que evidentemente a mí también me gustan los chimiches, pues les gustan, sí, tanto el arte con
El arte de la transmutación, que realmente es convertir una cosa en otra, o el cambio permanente para llegar a la trascendencia. Y los otros, los de los Krainas y demás, pues son los hechiceros que les gusta por la magia elemental. Estar en contacto con los elementos y con cada uno de los espíritus elementales realmente, porque son muy espirituales ellos. Y bueno, pues ahora ya creo que preguntas tú. Sí. Y voy a robarme un poco la pregunta que me hiciste. ¿Y cuál es tu clan o linaje favorito en el medioevo y por qué? A ver. A mí me gustan casi todos, por no decir todos los clanes y la línea de sangre, tanto modernas como del medievo. Algunos te dirá que nunca los llevaría porque me gustan pero no me terminan. Entonces, si tuviera que elegir, pues... A ver. En Edad Oscura, vale, voy a llamar Edad Oscura porque es la edición, la del juego, pues acaban de aparecer los Tremere, que son, básicamente son magos. Son antiguos magos que se han convertido a vampiros. Entonces es un clan que tiene mucha historia y es un clan hechos a sí mismos. Pues por su propio esfuerzo y luchando mucho, pues han conseguido su puesto. Y en Edad Oscura pues están floreciendo, están empezando con lo que son un clan en construcción. Bueno, a base de joder a los demás o comérselos. Bueno. Entonces yo diría que el clan Tremere no está tan desarrollado como para decir, ay, qué bien, cómo me gusta el clan Tremere en la edad, en edad oscura, porque hay un 10% de clan en esa época aún. Si tuviera que elegir otro que fuera clan en esta época y no una línea de sangre, porque línea de sangre hay otras, pues en sí, pues los chimiches me gustan también mucho, todos los Koldun. Y aparte, pues yo diría que los Ventru. Los Ventru están... Es su época. Los Ventru en este momento son señores feudales de verdad. Son... Pues lo que tenían que haber sido en edad enmascarada. Mascarada son hombres de negocios y cosas así. Pero aquí pues son señores de... Señores feudales, señores de la guerra, gente con poder, con corona, con linaje, gente noble. Algunos de ellos incluso con honor. Y... algo así por el estilo. Entro Entonces, con honor. sí, me podrían... Dentro de los clanes, pues esos... Aparte del Chimiche, pues podría tirar hacia el Ventru. Me gusta también. Yo creo. Si tuviera que poner un tercero... Tuviera que poner un tercero... Dentro de los que hay... Yo creo que No mejor. ¿Por qué no mejor me dices qué clan no jugarías? Nosferatus. No, ahora quiero saber por qué no, o sea, de una lo dijiste así demasiado rápido. Pues no le veo la gracia jugar a un personaje que tengo que estar... que no puedo interactuar bien con nadie porque tengo una apariencia horrenda. O sea... tengo que gastar todos mis puntos en tener ofuscación a 3 y que mi cara parezca la de otra persona. Y... y tal, es que no le veo la gracia. Prefiero ser yo mismo que llevar una máscara. Tener mi propia máscara social, pero no tener que tener una máscara física que me limite. Entonces, pues no me termina de agradar. Y aún así, la gran mayoría de Nosferatus no solamente es que sean feos, es que huelen mal, porque también están escondidos y se mueven por ciertos sitios y pues, no tienen sentido, no me gustan. Los Nosferatus, entiendo que a mucha gente le guste mucho jugar el tema de Nosferatu. No digo que sea un mal clan, pero a mí no me gusta. Me gusta un personaje más social, más abierto, más... quizás también un poco más espiritual.
Pero alguien que se está escondiendo casi siempre o moviendo por... Ni siquiera hay alcantarillas en esta época para esconderse y así hay catacumbas y cosas así, pero no. Ellos no creo. No creo que llevase uno. Está muy bien, ¿eh? O sea, a mí me gustan, pero no solo a mí. Ok, está bien, vale, es válido, aunque no sé, yo me imagino a mi Nosferatu en las catacumbas de París. Yo sí me tripearía muchísimo jugar con Nosferatu. Me tienen su cosa. Aunque la gran mayoría siempre juegan el tropo este, ay, el Nosferatu de la información. El que es un... El que es un informático o el que es un guardián de los secretos. Pero bueno, hay muchas Pero es formas. que ese es el más común, pero no es el único que hay. Yo si llevara un... Si llevara un Nosferatu en la Edad Oscura, pues sería un monstruo. Pero un monstruo de verdad. Quizás fuera incluso un... De la línea de sangre de... Ay, de esta mujer. ¿Cómo se llama? De Baba Yaga. Oh, Sería un hombre saco de verdad. Alguien que diese miedo y atormentara a la gente. Baba Yaga, mi amada, mi hermosa, mi niña bella. La Básicamente. razón por la que me gusta Nosferatu. Y bueno, entonces, me toca responder a mí. ¿Qué pregunta tienes para mí? A ver, pues la siguiente es... ¿Cómo manejas el conflicto entre la bestia interior y la mascarada en tus crónicas? Mm, Bueno, con eso yo antes no solía realmente darle demasiado ahínco a la bestia, salvo que se gastaran completamente su sangre y entonces entraran en frenesí. Más que todo porque cuando yo empecé a narrar vampiro, realmente todo el tema de la bestia no me terminaba de gustar. No te llamaba. Nah, pero, a pesar de la opinión de la mayoría, que la mayoría tiene con quinta edición, yo, cuando regresé a todo lo que es la narración de Mundo de Tinieblas y regresé a narrar vampiro, yo recién había terminado de verme la primera serie oficial que sacó Jason Carl, la de Los Ángeles de Noche, y amé cómo Jason Carl manejaba todo el tema de la bestia con todos los jugadores. Que, algo que también continuó ya después con la siguiente serie que fue New York de noche y luego la de Seattle de noche. Y es básicamente una especie de Pepe Grillo muy oscuro. Cada vez que gastas sangre, está allí susurrándote, o molestándote, o si fallas la tirada, entonces ahí la bestia la escuchas mucho más y más bien tienes que luchar y convencer a la bestia para que no sea la bestia quien esté saliendo. Yo sé que eso es más una mecánica para quinta edición, pero la he estado aplicando también mucho con 20 aniversario. No en pro de quitarles las jugadas a los jugadores, porque especialmente si salen bien, no les va a afectar. Pero sí van a tener a ese Pepe Grillo allí en su hombro. Está siendo un monstruo. Está siendo un monstruo. ¿Cómo te atreves a beberle la sangre a esta persona? Esta persona es inocente. Tú eres un monstruo asesino. Cosas así. Y bueno, con respecto a la mascarada, bueno, si fallan la tirada y la bestia sale, pues ahí sí, que asuman su barranco, como decimos aquí. Y en el caso de que lleven una senda que no sea humanidad. No se me ha dado el caso, supongo que tendría que ver, tendría mucho que ver con el tema de qué senda estén utilizando y qué tanto
digamos, como que qué tanto disfruten utilizarla, sea para hacer cosas para el, entre comillas, el bien, o más disfrutar, casi que, por ejemplo, la senda del fuego, qué tan piromaníaco eres con eso, pues, la senda tamatúrgica, es la senda tamatúrgica. Y, pero no me ha pasado, o sea, no me ha tocado el momento en el que he tenido un jugador que no lleve humanidad. Así que todo lo que digo, lo digo mucho en lo que sería la teoría, en el creo que reaccionaría así de esta forma, pero no tengo como que las cartas sobre la mesa de ya me ha pasado esto, así que así es como lo llevo. En ese caso sí es uno de esos momentos donde tengo que decir la fastidiosa respuesta de todo depende. Entonces, ¿eh? Y me toca a mí. Y quiero, hay una pregunta de las que, porque obviamente yo preparo todas las preguntas antes. Y hay una pregunta que me gusta muchísimo, muchísimo, y es, ¿cómo integras el contexto histórico real, ya que sabemos que Vampiro de Cura se toma muchas libertades históricas? ¿Cómo integras el contexto histórico real versus el contexto histórico que nos da el juego en tus partidas de Edad Oscura? La realidad y la ficción, la realidad y el juego, pues básicamente hay un timeline dentro de Edad Oscura, desde que empieza hasta la actualidad, de un montón de sucesos que han ido pasando. Esos sucesos deberían de ir pasando y sucediendo como fueran. A no ser de que los jugadores pues hagan algo que cambie eso. ¿Vale? Si por ejemplo hay un suceso que desencadena, vamos a decir, la guerra de las rosas en Inglaterra, pero eso no pasa porque alguna de las familias que tenían que rebelarse o que tenían que luchar por el trono no existe, pues quizás tenga que cambiar el storyline. Tendría que cambiar y ver cómo ajustar eso. Por ejemplo, o si en la historia del juego o lo que sea, pues en las cruzadas vamos a decir de que resulta de que Saladino muere antes de llegar antes de llegar los cristianos, por ejemplo, y después resulta que pues tengo que cambiar eso porque los jugadores han tenido algo que ver. Y después adaptarlo en sí, pues, pues simplemente se aplica pues tal y como pasó en la realidad los sucesos. Eh, ¿Cómo aplicar los sucesos históricos a tus narraciones? Pues te fijas en qué lugar estás, en qué fecha estás, cuál es el entorno social, cuál es el entorno y después dentro de la partida en sí, pues miras a ver cómo está estructurada, ¿no? Tipo de, ok, pero dentro de partida, ¿qué hay que no está en la realidad? Ok, pues hay estas tramas, hay esta corte vampírica, hay este príncipe, ok, pues tengo que integrar ambas cosas y conseguir hacerlo. Y básicamente, pues es meter, meter lo que viene siendo la parte única del juego, lo que viene siendo eso, pues por ejemplo, las tramas que hay en la ciudad vampírica, todo lo vampírico lo integro dentro de la ciudad y después de eso pues le aplico el lore que pueden haber. Para que nos entendamos un poco más, por ejemplo, pues si, si los protagonistas, vamos a decir, están en la partida y están jugando en la época en la caída de la... A ver a ver si lo digo bien. La taifa de Granada,
No sé si lo diría bien, no sé si es una taifa o algo así por el estilo. Pues algo así, ¿vale? Si los jugadores van a jugar en esa época, ¿no? En la caída, en la parte de la Reconquista, donde, pues, los reyes católicos, bueno, conquistaron el reino de Granada, pues evidentemente ahí, si los vampiros, por ejemplo, quieren entrar en la ciudad, pues ¿cómo la adapto? Pues tendría que tomar y decir, bueno, vale, la ciudad, ¿quién puede mandar aquí? Pues si los que están mandando, por ejemplo, en esta época, pues son árabes, pues tendré que poner clanes que tengan, pues un sentido dentro de esta ambientación. Y por ejemplo, pues el clan árabe por excelencia son los asamitas. Podría haber eh, gen- otros vampiros, por ejemplo, que fuesen setitas quizás, vienen de Egipto, pero una parte de ellos también son, pues eso, son de África también, y algún que otro clan más. Entonces debería de adaptar un poquito eso. Los jugadores van a ir a tomar a Taifa de Granada o como se diga, ¿no? Pues en ese caso, pues tengo que adaptar, pues van a ver un príncipe, van a haber unos consejeros y todo esto. Y aparte de eso, pues tienen que haber ghouls dentro de la población y los jugadores cuando entran, pues tienen que saber de que sus acciones van a cambiar la historia posiblemente. Y eso va a llevar repercusiones. Entonces, pues yo ahí lo adapto, creo PNJs que tengan conexiones con los jugadores. Por ejemplo, un barquero que les lleve, no sé si hay río en Granada, no tengo idea. Por ejemplo, o alguien que lleve la caravana, alguien dentro que les abra las puertas de Granada para que ellos puedan entrar, alguien que sepa los puntos de ver la ciudad. Entonces creo PNJs también para apoyar la trama, para apoyar a los jugadores y para moverlos hasta allí. Siempre tienen que tener pues una explicación dentro del tiempo, ¿no? De lo que me estás preguntando, ¿no? De la época o lo que sea. No puedo poner no puedo poner, por ejemplo, a un nórdico que sea pues un vikingo, porque ni es su época ni es su zona geográfica. Sí que sé, me van a decir de que hay algunos campamentos vikingos en el norte de España y en otros sitios y cual, pero no pegaría en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, por ejemplo, pues crearía un ghoul o alguien que fuera, pues, árabe y que viviera en la ciudad de Granada. Bueno, sí, la capital, en Granada, por ejemplo. Entonces, adaptaría, pues, los recursos típicos de vampiro a la época. Si en ese momento pues estuvieran atacando los reyes católicos, pues entonces adaptaría, añadiría, por ejemplo, el asedio a la ciudad si se diese un asedio, los datos históricos, el mismo... ¿Es un califa? ¿Sería un califato? No sé si me estoy... No sé si estoy meando fuera del tiesto. Pues el califa sería el mismo de la época, tendría objetivos parecidos, las decisiones deberían ser las mismas, solo que pondría cosas como que el tipo seguramente pues esté manipulado por una samita que esté a un rango mayor, que es el que lo esté llevando o algo así por el estilo. Siempre tiene que haber alguien detrás, ¿no? Y básicamente pues eso, adaptaría los medios dentro del juego a la ambientación para darle un soporte, un sentido a la narración, un soporte a los jugadores y que sea divertido, básicamente. Así que, pues así lo hago. No muy complicado, es adaptar. Lo decía, por ejemplo, como en el caso de la misconcepción de que en la época medieval, ¿cómo es que era? Que nadie pasaba más allá de los 30, que si eras 30 ya eras un anciano, por ejemplo. Ese tipo de misconcepciones que pueden existir con lo que es la historia real, con lo que es el lore, porque Sí, según no el, tanto. el libro incluso lo dice que es una época muy oscura, con plagas cada 5 minutos y la gente no pasaba de los 30 años. Yo creo que la gracia de jugar Edad Oscura es jugar la historia de verdad, cambiada un poco
dado que estamos en un mundo fantástico donde hay vampiros. Pero aún así yo creo que lo más interesante es jugar en base a la historia real y no bulos o leyendas urbanas que hay hoy en día, que hay una barbaridad, vamos, no sé, cosas muy locas. Sí. Entonces, pues para expandirnos un poco más es, ¿cómo lo hago? Me estudio la historia del lugar donde se va a narrar la partida, estudio el pasado de esa ciudad, todos los acontecimientos históricos que pasaron, después a mayor escala acontecimientos históricos que pasaron en la misma nación y en Europa, y después integro dentro de ese storyline pues lo que vienen siendo los PNJs y toda la ambientación vampírica dentro del juego. Y ya está. Me encanta, me gusta mucho, me gusta mucho. Me parece que es una forma bastante coherente de mantener lo divertido del juego y también no llegarse demasiado a todo lo que es el tema de la fantasía y los mitos que, por lo menos a mi parte, no hacen demasiado sentido. Es un poco jugar con ambas cosas, pero siempre darle a los jugadores la oportunidad de que realmente sus acciones no solo tengan consecuencias, sino que puedan cambiar la historia. Porque si yo voy a meter a un jugador en una partida y, y no le voy a dejar porque lo voy a agarrar y me voy a inventar 20 millones de cosas y no voy a dejar, vamos a decir entre comillas, que mate a Napoleón, si puede hacerlo, no le voy a poner un muro y una muralla, le voy a decir, no, Napoleón no lo puedes tocar porque dentro de la historia va a acabar así, así y va a conquistar casi toda Europa. No, o sea, si mata a Napoleón, pues voy a tener yo que ser el que cambie la historia, pero le quitaría peso a las acciones de los jugadores y no serían protagonistas ellos, pues estarían viendo una película de Edad Media o un documental de Napoleón. Aunque matar a Napoleón, no sé, suena buena idea dentro de todo. Bueno, pues en este caso me tocaría preguntar a mí, ¿vale? Aquí espero. Vamos a ver de las preguntas que tengo ya aquí preparaditas. Vale, aquí te preguntaré una que también me interesa bastante. ¿Qué opinas del concepto de humanidad como medida de moralidad dentro del juego? ¿Qué es para ti la humanidad en sí como sistema moral? Me gusta mucho, en realidad, todo el tema de la humanidad. Aunque a veces la forma en cómo está puesto en el juego me parece un poco asfixiante. Por ejemplo, voy a hablarlo por experiencia de cuando yo comencé a jugar. No estoy diciendo que yo lo lleve de esta forma. Así lo llevaba este narrador cuando yo empecé a jugar. Y una de las cosas que nos hacía, que nos obligaba a hacer para que nosotros mantuviéramos una humanidad medianamente alta, eran cosas muy comunes como para aferrarnos a nuestra humanidad, tipo cepillarse los dientes cada vez que nos despertábamos. Y la verdad es que jugarlo de esa forma, o sea, puedo entender el concepto de querer aferrarte a tu vida humana, pero siento que es muy asfixiante llevarlo de esa forma, especialmente porque si estamos hablando de personajes que quieren llegar, dígase, a Golconda, tienen que tener entre 9 y 10 de humanidad. Y a veces yo diría que es un poco insostenible porque ¿cómo eres un vampiro que te alimentas de la sangre, de ese líquido vital como para, y quieres ser bueno y humano? No es fácil, no es fácil. Pero, sin llevarme a los extremos el libro lo dice así porque sí, a mí me gusta mucho llevar humanidad, porque siento eso, o sea, para mí los vampiros lo que tienen que luchar es con eso, con que ahora son monstruos, pero en su momento fueron humanos. Y entonces, ¿qué tanto de su
vida como humanos lograron retener y de cómo eso controla sus acciones ahora que son vampiros. Y si entonces ahora el ser monstruos les afecta en todo ese tema. Realmente a mí me gusta mucho y en todas mis partidas siempre hago que mis jugadores tengan que hacerse esas preguntas. ¿Qué tan humano soy? ¿Qué tan vampiro soy? Estoy dispuesto a romper mi código de ética y mis valores que llevaba como humano y que fueron lo que me mantuvieron vivo como humano, ahora que ya no soy humano. Eso a mí me gusta mucho y es algo que siempre intento meterlo en todas mis historias. A mí me gusta mucho todo el tema de la humanidad por eso, que es esa diatriba de soy un monstruo, pero qué tan monstruo puedo llegar a ser. Pues sería más bien el, el cómo se aferran a su vida pasada, ¿no? A sus costumbres, a su forma de vida sin querer cambiar. Porque claro, uno cuando se convierte en un vampiro se convierte en una persona, en un ente inmortal. Con lo que de alguna forma estás detenido en el tiempo. Vas a ser, físicamente vas a ser siempre la misma persona. Y en gran parte, pues vas a ser lo mismo. Entonces, pues aferrarte a tu pasado puede ayudarte a mantener esa humanidad. Aunque no recomiendo que los vampiros se cepillen los dientes. O sea, no. No No, somos yo amigos. tampoco lo, No estamos. yo ¿Ves? tampoco lo recomiendo. 9 de cada 10 dentistas sí que aprueban lavarse los dientes, pero los vampiros no creo. Así que, Ese décimo dentista que no lo prueba es vampiro. seguramente. Eh, Me toca a mí. Ya que tocamos todo el tema de la humanidad y cómo llevar a la bestia si no usas la humanidad, ¿qué opinas tú acerca de las sendas y cómo llevas tú, ya que obviamente en Edad Oscura es mucho más fácil ver todo el tema de las sendas? Es enmascarada que por lo general se usa mucho más la humanidad. Entonces, ¿cómo en Edad Oscura tú manejas todo el tema de lo de las sendas versus el que utiliza en humanidad? Vale, vamos a ver. Pues tengo que aclarar un poco el concepto porque si no la gente no va a saber mucho a lo que estamos refiriéndonos. Todo, todo humano cuando es abrazado y transformado en vampiro, ¿vale? Tiene un código moral que es la humanidad. Todo el mundo tiene un código moral que tiene sus propias reglas, su propia moralidad, sus propios conflictos, que se llama humanidad. Pero, más allá de eso, hay otras sendas de iluminación que se llaman así. Cada una tiene un nombre diferente y cada una pues tiene unos valores morales diferentes a la humanidad. Suelen ser unos valores o bien monstruosos o diferentes. ¿Vale? Y entonces, pues hay algunos de los vampiros, sobre todo los más antiguos, que, que deciden cambiar su moralidad de humanidad a otro. Ahora, ¿cómo lo llevo a la senda de iluminación? Pues hay de todo tipo. Yo creo que cualquier vampiro en edad oscura que desee cambiar, pues, pues debe, su personaje nada más empezar, pues puede empezar con una senda. Básicamente el juego te lo dice así. El libro de Edad Oscura, 20 aniversario, está súper bien, habla de cada senda. Cada senda influye muchísimo en el personaje. Muchísimo. Porque son sus valores, son sus preceptos, son sus normas morales, es lo que él representa en gran medida. Por ejemplo, puede haber un vampiro en sí que sea un Malkavian o que sea un La Sombra o que sea un toreador que lleve una senda, que pueda ser una senda, por ejemplo,
que sea la de la, por ejemplo, la senda de la cristiandad, ¿no? Si alguien muy pío, en lo que su escala de valores es diferente. Una escala de valores que se basa, por ejemplo, se puede basar pues en proclamar la buena de Dios, en servirle, en hacer reuniones fervorosas, no sé, bueno, no me acuerdo lo que hacía esa senda, pero mayormente seguir los caminos del Señor, por ejemplo. Entonces, esa persona, si es un sacerdote, aunque puede ser raro que un vampiro, sí, vampiros son sacerdotes, pues es algo que está muy dentro de él y va a llevar su vida por un camino. O aquí, si me voy a mover a los Ventru, como tienes ahí detrás de ti, por cierto, los Ventru tienen algunos caminos también. Hay algunos caminos, son el camino de los reyes, en los que sus valores pues son pues un poco ser honorable, respetar a los que tienes debajo, pero a la misma vez no puedes dejarte dominar por nadie que no valga la pena, tú tienes que ser el puto amo, tienes que estar por encima de los demás, tú eres un señor feudal, entonces hay como un poco de paralelismo dentro de qué es el personaje y cuál es su senda. Entonces hay un montón de sendas, la senda de la sangre, de los asamitas, eh, hay senda del pecado, que llevan algunos balis. Cada senda le da un código moral y le da un poquito al personaje. Por ejemplo, un personaje que sea, como hemos dicho, un señor feudal, pues llevará la senda de los reyes. Alguien muy cristiano, que no tiene por ser un sacerdote, puede llevar la del cielo o la de la cristiandad. ¿Vale? Alguien, un chimiche, pues puede llevar la senda de la metamorfosis, que básicamente se basa pues en alcanzar la trascendencia a base de cambiar continuamente y perfeccionar la carne y el espíritu, por ejemplo. Y eso es algo muy de dentro del personaje. Entonces, ¿yo cómo lo llevo? Pues para mí me parece que es muy importante. Es algo que está muy importante dentro de un personaje porque son sus valores, es algo que lo define. Entonces, es algo muy, muy importante. ¿Por qué estamos hablando de senda de iluminación? Porque más adelante, cuando pasa la historia, y aparece la Inquisición y todo esto, pues los vampiros, sobre todo los de la camarilla, ellos deciden que para unirse, o más bien para esconderse dentro de los mortales, pues tienen que usar la senda de la humanidad. Entonces, la camarilla, una vez que se forma, pues todos son de la senda de la humanidad para no llamar la atención. Pero antes de eso, habían otra senda de iluminación, otros valores, otras formas de llevar al personaje. Hay sendas, por ejemplo, que son eh, demonólogas, vamos a decir, ¿no? Que sirven a seres de la oscuridad, demonios o cualquier tipo de señores que ellos consideran como dioses o algo así, pero son demonios realmente, cosas así. Con lo que cada uno pues le dan personalidad y trasfondo al personaje, entonces es algo muy importante dentro de cada uno. Y si un personaje tiene que llevar una senda de iluminación, pues la tiene que llevar. Y la de humanidad, pues que todo el mundo sean iguales, me parece un poco copia y pega. Veo muy normal que cada jugador lleve un personaje que lleve su propia senda. Alguna que le pegue más a él, o que lo defina, o que le ayude. Me gustan mucho las sendas de iluminación. Sobre todo en Edad Oscura. Enmascarada, pues son algo que ni se lleva ni está tan bien llevado. Pero en Edad Oscura me parece algo muy fundamental que ayuda mucho a la interpretación, porque te pone límites, te pone reglas, te ayuda a interpretar, te marca objetivos, te ayuda a definir un poquito más y construir mejor a tu personaje. Entonces me gustan mucho. Me gusta esa respuesta, realmente que sí. Porque es que de verdad, ojo, repito, a mí me gusta mucho, muchísimo humanidad, pero sí es eso, o sea, Mascarada es mucho básicamente juzgar a todos con la misma vara y, no sé, mm, simplifica demasiado las cosas y a veces el sabor, lo rico de una partida es eso, la variedad entre los códigos de ética y moral de los personajes.
que están jugando. Sí. Y que bueno, que si llevas un metamorfosista, pues no vayas a llevar humanidad. Eso está claro. Ah, obviamente. ¿Te imaginas, no? Un Simitze, un Simitze de edad oscura con humanidad. Eso sí es raro. Pues ahora me toca a mí. Sí. Y la pregunta esta también tiene un poco que ver con lo que viene siendo las ambientaciones en las ciudades en sí, enmascarada. ¿Qué ciudad, canon o inventada, te parece más interesante para ambientar una crónica? ¿Qué ciudad, una ciudad fetiche tuya, alguna que te guste mucho, alguna que recuerdes bien o que te parezca la ciudad más Ah, adecuada para tus crónicas? bueno, yo siempre le he dicho, yo no narro en ciudades que yo no haya visitado. Solamente he hecho la excepción una sola vez cuando saqué el West Marches de Bucarest. Pero hablé con 50.000 personas que han ido a Bucarest, me han dado sus impresiones de la ciudad, me he leído 50.000 guías de viaje para Bucarest. Y aún así siento que pude haber hecho un mejor trabajo por ello. Por eso es que tiendo a solamente narrar en ciudades a donde ya yo haya ido porque ya me las conozco, ya conozco sus calles, ya conozco sus personas. Si yo te digo que estamos en Edimburgo y estamos en la Green Mile, que es esta calle, básicamente es la trampa para turistas por excelencia que tiene Edimburgo, porque es toda la calle que llega directamente al castillo. Yo te puedo hablar acerca de The Witchery, que es un restaurante que es súper famoso allí, pero también te puedo decir que todas las noches, hasta como la medianoche, está el restaurante italiano que está como una cuadra más abajo de The Witchery, que está abierto hasta súper tarde. Y yo lo sé, no es que me lo dijeron, no es que vi la página web del local, porque este restaurante ni siquiera tiene una página web. Es que yo cuando fui a Edimburgo, yo comí allí y yo recuerdo que llegamos súper tarde de un tour, como a eso de las 10 11 de la noche, y estábamos muriéndonos de hambre y vimos ese restaurante y comimos ahí. Así que yo sé que abren hasta tarde. Así que yo puedo poner que el dueño de ese restaurante es un ghoul. Y atiende a vampiros y entonces cuando tú vas allí y tú pides que te den el plato especial, tú sabes que te van a comprender y te van a dar sangre, no te van a dar, obviamente, comida. Este, y por eso. Y para terminar de responder, mi ciudad fetiche, la ciudad donde más me gustaría poder narrar una aventura, es aquí en Caracas. O sea, siempre he querido. Todo el mundo sabe que yo quiero, que yo me quiero mudar y que yo tengo mis opiniones. Pero si hay algo que yo amo, es esta ciudad. Me encantan sus calles, me encantaría poder tener una partida y llevarlos al Panteón de Caracas, para que tengan que resolver un acertijo en la tumba donde está enterrado. Inserta aquí el prócer de turno que me interese para la historia. O que tengan que ir al Parque del Este, que es mi parque favorito, es uno de los parques nacionales que hay aquí en Venezuela y está todo dentro de Caracas y tengan que lidiar con el hecho de que ese es un túmulo. Bueno, normalmente los narradores que narramos en Caracas lo ponemos como un túmulo de hombre lobo, aunque tengo una partida en donde en realidad no es un túmulo, sino es la entrada a un feudo, a uno de los tres feudos que No, no, conforman no me Caracas. imaginaba que iba a ser algo de Changeling, no me lo estaba pensando. No, ¿verdad? Para nada, yo algo con Changeling. Pero Entonces, sí, realmente esta ciudad es muy bonita y me gustaría mucho poder narrar en Caracas.
Eso es una opción, eso se empieza con abrir una partida. Eh, Ahora que quieran venir a jugar en la capital de un país que ya nos hemos hecho fama por todas las malas razones. Bueno, Así que quiero abrir una mesa para poder demostrar que no todo el mundo es como lo pintan ciertos canales de noticias. entonces vamos a decir que aparte de eso, la razón de por qué narras en esos lugares, en esas ciudades, es por la familiaridad. Sí, Que tú has estado allí, sabes cómo se siente ese sitio, sabes cómo es. Y entonces este es familiar y es fácil construir una partida en una ciudad que ya conoces porque ya conoces todo, ya sabes cómo es. No solamente por lo que tú has dicho. El lugar, la gente, el ambiente. Ya has estado en mm, esos sitios, así que... Pues está muy guay eso, sí. sí, siento que se puede dar una mejor idea, o sea, puedes llevar realmente a tus jugadores a ese lugar si es un lugar que tú realmente conoces. Hombre, Claro, obviamente si es una ciudad inventada no se puede, pero le da autenticidad realmente. en realidad sí. Eso para mí es mi razón para tener esa regla conmigo misma de solo narrar ciudades que ya yo haya visitado. Hmm, también es más Y fácil lo bueno de haber construir tenido todo. la oportunidad de viajar mucho. Hmm. Por eso también, también es más fácil construir todo, porque no tienes que pensar cosas, porque ya sabes cómo son. Es mucho Mm, más rápido. sí. Además, me encanta, me pasó, a mí en realidad me pasó con una partida ya. Las, yo antes de ir a visitar Nueva York, me encanta, me gané un pasaje una vez y logré ir a visitar una de las ciudades más magníficas del mundo. Y como unas 3 semanas antes, había estado en un one shot que había sido hecho para Nueva York. Y la persona que lo estaba narrando había ido a Nueva York. Entonces mencionó un montón de lugares que cuando yo tuve la oportunidad de poder ir a la ciudad, me emocioné. Porque decía, ya va, pero yo recuerdo esto. Yo recuerdo cuando con mi personaje y toda mi coterie vinimos por acá porque teníamos que ir a mira, ahí está el restaurante al que fui. Y yo me emocionaba. Yo le decía a la persona con la que yo estaba, yo estuve allí, pero si es la primera vez que vienes a Nueva York. Sí, bueno, no es es la primera vez que voy en persona, pero ya yo he estado en ese restaurante. Yo sé cómo funciona ese restaurante. Fui al restaurante para ver si era cierto de que había un mesonero que tenía cierto aspecto y en realidad sí, se había basado realmente incluso en esa persona. Era un mesonero que tenía el problema, ¿cómo es que se llama? Esta cosa de la piel, de que vitiligo, que sufría de vitiligo, y en realidad sí estaba allí esa persona. No se llamaba como se llamaba el PNJ, pero eso, o sea, llegó hasta ese punto y mi emoción fue tal que, o sea, realmente me puse a hacer un tour de la partida del one shot que yo había jugado. Eso suena muy, muy chulo recorrer ahí las mismas calles, la misma gente y buscar ahí como tu propia, o imaginar tu propia historia dentro de la realidad y de la ciudad como es. En realidad sí, me pareció algo súper, súper, súper guay. Y entonces creo que eso fue lo que me terminó de inspirar para justamente hacer eso mismo, narrar de lo que conozco, nunca excederme de eso. Y ahora es mi turno. Y justamente volvemos al tema de las ciudades. La pregunta que tengo yo para ti es, ¿qué lugar histórico te parece más sugerente para ambientar una crónica? Pues, pues casi todos. O sea,
uno. Es que no puedo elegir uno, pero si tuviera que elegir uno a Ok, tres. fuerza, pues elegiría la Reconquista. Básicamente elegiría pues, pues España antes de ser España, pues la Reconquista española, ¿no? El- como las diferentes coronas de los reinos eh, de aquella época, pues fueron luchando para, según ellos, liberar España de los árabes. Era la Reconquista, quizás sería esa época. Dentro de todo, pues sí, poniéndonos, barriendo para casa, pues pondría esa época, ese movimiento. ¿Y qué ciudad? Pues es que hay muchas ciudades, pero pondría cada una de las ciudades más importantes de esa época, de cada reino y de cada califato, pondría. Y fuera de ahí, si tuviera que ponerme en una ciudad en concreto, en tal o cual, pues ahí depende un poquito más. Tuviera que elegir solo una ciudad, pues podría ir, pues, ¿dónde de todos? Que claro, hay muchas ciudades que van a cambiar el nombre con el tiempo, que ya no van a ser la misma, que van a ser diferentes. Pero bueno, pues ciudades aparte de lo que sería más tarde España, pues podría elegir eh, Roma. No voy a de la parte de la península itálica, hay algunas que están muy chulas. También Atenas, u otras ciudades también griegas. Rumanía, por supuesto, lo que sería Transilvania en esa época. Algunas de las ciudades que hay por allí. También, por ejemplo, hay una que me gusta mucho que está dentro de lo que viene siendo Transilvania, que antiguamente fue Alba Iulia, no me acuerdo cómo se llama ahora, está muy bien para jugar en esa época, que está en las colonias transilvanas. Eh, ciudades, pues creo pues esas posiblemente sean Bueno, las interesantes. me interesa un poco más, a ver, vamos a ver cómo replanteo un poco la historia, la pregunta. Sitios que puedas visitar ahorita, pero que tengan un poder histórico fuerte que te haga decir, wow, sería genial narrar una historia aquí, pero que sea en dos tiempos, que sea en la época medieval y al mismo tiempo también se juegue en la época moderna. Mi ciudad, básicamente estamos hablando de una ciudad en la No me sorprende que, esa respuesta. o sea, no sé, o sea, mi ciudad es donde empezó la Segunda Guerra Púnica y la guerra de nuevo entre los cartagineses y los romanos. O sea, aquí asedió a Aníbal y empezó toda esa guerra. Más adelante fue conquistada por muchos, pero entre otros datos están los árabes también. Y ahí está la reconquista del Cid, que entró también aquí, a estas puertas. Después, de nuevo, la entrada de Jaume I también. Todo eso también, la reconquista. Y hay muchas cosas, pues entonces mi ciudad ha sido, a ver, colonia griega, ha sido íbera, ha sido cartaginesa, ha sido romana, ha sido... ¿cómo se llamaban los...? No me acuerdo cómo se llamaban los que estuvieron aquí después, este pueblo, porque habían varios diferentes, pero no serían los godos, pues serían una de esas tribus de aquella época, ¿no? Después de eso serían los árabes, después de eso volvieron otra vez pues los cristianos. Entonces había un montón de eso. Entonces esta ciudad es un crisol de culturas, de naciones, de identidades.
Y hoy en día pues sigue siéndolo de alguna forma, ya que sigue habiendo presencia pues, de todos los pueblos y de todas las etnias que han habido aquí, tanto en el pasado como ahora. O sea, imagínate vivir en la antigüedad, en la época en la que, bueno, pues lo que es ahora, por ejemplo, una de las iglesias, antiguamente era una mezquita, por ejemplo. Eh, Antiguamente, cuando los romanos, pues aquí había, bueno, sigue estando los restos, ¿no? Pero había un gran circo romano donde luchaban, sigue estando aún un teatro romano donde hacían pues grandes interpretaciones de muchos tipos. Las murallas pues han sido reconstruidas, pero eran impresionantemente grandes. El, el río estaba lleno, había muchísimo comercio. Antiguamente esta ciudad era más importante que Valencia incluso, hasta que con el tema de los árabes pues le dieron más importancia por el tema geográfico a Valencia y por la influencia árabe y acabó siendo la capital, si no hubiera podido llegar a ser esta ciudad incluso. Entonces pues si tuviera que tomar algo familiar, tomaría aquí. Si tuviera que irme fuera o algo que podría estar en el pasado y en el presente, pues yo qué sé, podría irme a otro sitio, podría irme a Toledo, podría irme, como he dicho antes, a Granada. Imagínate en la época árabe, no solamente con la Alhambra, sino toda la, toda la cultura de aquella época en pie. Se puede ir hoy en día también a Granada, ¿no? O otros lugares, como podría ir en otra época, lo que era pues Londres, que no sé cómo se llamaría antiguamente, Londitum o algo así, Londinium. que era Londinium. Londinium, que era la parte romana, pero no sé cómo se llamaría después. Y todas las guerras que tuvieron con los vikingos que vinieron, todas esas invasiones, los cambios que ha tenido esa ciudad y algunas de las ciudades de esa época. Incluso Roma también podría añadir Roma, ya que Roma pues ha cambiado mucho también desde la caída del Imperio Romano, dada por la conquista de los bárbaros o las tribus germánicas en aquella época, a hoy en día, ¿no? Y pues yo que sé, Florencia, y poder ver, ¿no? Ese renacer, el renacimiento, todas esas épocas tan bonitas, tan diferentes, o incluso, si nos vamos mucho más hacia adelante, pues la época victoriana, que ya no sería la oscura, pero podría estar ahí, ¿no? Toda esa época más en lo que sería Inglaterra en aquella época, ¿no? Regida por la reina Victoria y como era en aquel momento, pues Londres podríamos poner también, sí. Viva Londres. Hemos pasado el momento publicitario de mi ciudad y de Londres. Pues vamos a ir con mi pregunta que voy a hacer yo. ¿Vale? Esto ya tiene un poquito más de cambio. ¿Qué pregunta sería cómo equilibras el aspecto político, que es muy importante en Vampiro, con el horror personal en tus partidas? Esa sí es una muy excelente pregunta. La verdad, allí lo que yo hago un poco dependiendo de qué tan larga sea la partida. Si es un one shot, me enfoco o en uno o en lo otro. O sea, es un one shot netamente político o es un one shot donde tratamos más el horror personal. Este segundo, el horror personal, tiendo a no a hacer one shots de ello porque para mí, yo tengo que conocer a mis jugadores, al menos haber tenido una o dos sesiones jugando, no solamente la sesión cero, que obviamente es muy importante,
sino una o dos sesiones para más o menos ver cómo son, qué tanto puedo, o sea, yo conozco sus límites, qué tanto puedo llegar allí con ellos para evitar no narrar algo que pueda hacerlos que no quieran jugar más. Así que en un one shot no tengo esa oportunidad, así que normalmente solo me enfoco en la parte política en un one shot. Ahora, ya cuando estamos en una partida más larga, digamos, una crónica de por lo mínimo unas 8 sesiones, allí sí hay que buscar ese punto medio, ese equilibrio, porque obviamente, o sea, estamos hablando de un juego que es altamente político, o sea, tú tienes que saber cuál es tu lugar, saber cuál es el puesto que tiene cada persona, qué tanto puedes ir por aquí, qué tanto puedes ir por allá, y al mismo tiempo tienes que manejar todo el tema de eres un monstruo, eres alguien que literalmente vives de los demás, uh, y cómo afecta tu humanidad con referente a tu estatus de vida, no vida, y qué tanto puede afectarte ese horror personal que tú estás viviendo en cómo tú te manejas socialmente en un juego que está hecho para eso, para que estés socializando con otros vampiros que muy probablemente puedan matarte si les da la gana. Entonces, es eso. Primero es conocer bien los límites de mis jugadores y luego es eso, cuando consigues conocer mejor a tus jugadores, ves cuál es el ritmo que va llevando la mesa, poder encontrar ese equilibrio entre narrarles esa parte de lo que es el horror personal, de llevarlos hasta ese límite y ver si ellos cruzan o no, y de cómo esas decisiones van a afectar en todo el tema de socialización con otros vampiros y de si esas decisiones que han tomado pueden llevarlos a un momento bueno o a que básicamente venga un príncipe o una arpía o un primogen o inserta aquí cualquiera de los estatus que tiene la camarilla y diga, ay, me aburrí de ti, chao. Y listo. Sí, porque el juego, aunque no bien implícito, tiene una carga pues política muy, muy bruta, en la que hay jerarquías, en la que hay sectas, en la que hay formas de gobierno y de poder diferentes y como que apoya mucho eso, el tema de la política, de meterte dentro de lugares sociales. Porque básicamente es un juego que se creó solamente ya con el mismo nombre. El sistema narrativo. Un sistema en el que consistía, pues eso, en dejar de tanto mata-mata como en otros juegos y dedicarse, pues, a la interacción social, a, a lo que viene siendo, pues eso, una narración en la que, pues, los jugadores, pues, interpretan a su personaje más que actúan estratégicamente o en combate o cosas por el estilo. Entonces, claro, la política es muy importante dentro del juego. Y después lo que nosotros hablábamos del horror personal. La gran mayoría de gente toma el horror personal solamente como la bestia, pero hay más cosas, porque claro, depende de lo que hagas, esto va a llevar consecuencias y tampoco es todo tu humanidad. O sea, quizás no quieras perder tu identidad o tu forma de ser y veas de que con el paso del tiempo no te has convertido en una bestia, pero quizás te has convertido en un hijo de puta político. Quizás ya no ayudas a la gente porque es un clasista de mierda y de repente pues te das cuenta que para trepar pues te tienen que dar igual pues tu primo el del pueblo, el que pues que lo veías muy poco, pues igual ya tienes que decir que no es tu primo, que no lo conoces. Tienes que moverte y tienes que dejar a tus amigos detrás porque es un vampiro, pero a la misma vez tienes que cambiar tus valores
por ejemplo, pues las causas sociales pues te empiezan a dar un poco igual. Y conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que tú mismo te has convertido en algo totalmente diferente. Y eso también puede ser un parte de horror, viendo a lo que has llegado, ¿no? Las decisiones que has tomado, las consecuencias que ha habido y cómo te ha cambiado, pues es también una parte de ese horror personal dentro de uno mismo. Completamente. Eso básicamente me quitaste las palabras de mi cabeza. No iba a decir las palabras de mi boca, sino las palabras de mi cabeza. Es lo que estaba pensando completamente. Fue telepatía. Bueno, la siguiente pregunta que tengo anotada, me la voy a saltar ahorita, es la que voy a utilizar para más adelante porque quiero utilizar esta pregunta ya que tocamos el tema del horror personal. ¿Te resulta más difícil crear horror personal en una era donde el mundo ya es tan brutal como lo es Edad Oscura o prefieres crear horror personal ya para el tema de mascarada? Plantéamela un poco más cerrada. Explíqueme. O sea, tenemos el mundo de Edad Oscura, es un mundo medieval, un mundo oscuro, aún basándonos tanto en el mismo lore que nos da el juego, a como en la historia de verdad. No, es cierto que el mito de que uno llega a los 30 y ya es un anciano es falso, pero sí había mucha brutalidad en esa época. O Claro. sea, los cuentos de hadas ya de por sí demuestran lo horrible que podía llegar a ser el mundo medieval. Entonces, basándonos en eso, en comparación a cómo es el mundo ahorita enmascarado, bueno, el mundo ahorita en época moderna, ¿qué prefieres tú? ¿Crear horror personal para esta época que ya es bastante difícil como lo es la época medieval? ¿O prefieres narrar horror personal para época moderna? Ajá, te hice pensar. Yo diría que en la oscura. ¿Por qué? Porque es mucho más crudo y es mucho más fácil. ¿Qué horror personal vas a hacer enmascarado donde la gran mayoría yo qué sé, de adolescentes están adictos a su teléfono? O sea, es como que el horror personal puede ser mucho más duro en una época en la que no hay tanta comunicación, en el que hay leyendas, en el que hay consecuencias. Pero enmascarada, por ejemplo, en la edad moderna, pues no da tanto miedo. No te das tanto miedo a ti mismo. Por ejemplo, tú eres un vampiro, te dan mascarada. Tú has visto muchas películas de vampiros, pues ya sabes lo que es un vampiro. Pero como llegues en edad oscura y despiertes en una cripta y te des cuenta que necesitas beber sangre y te acuerdes de las antiguas leyendas de los vampiri o de un millón de cosas, pues te va a dar muchísimo más miedo, vas a creerte realmente que eres un monstruo y en esta época sí que tú crees que los monstruos caminan, pero la edad enmascarada, la edad actual, pues son películas. Es como se pierde esa magia, o sea, en edad oscura el horror personal es mucho más crudo y mucho más real porque te puede dar mucho más miedo que seas un monstruo y seas diferente, pero en enmascarada pues va a haber gente que va a decir, pues vale, pues ve por sangre, pues soy un superhéroe, o mira qué bien, o tengo super fuerza, o mira, ay sí, qué problema, soy un vampiro, pero como las películas, seguro que voy a ser como el de Crepúsculo, voy a salir por ahí de día, o sea, no, no tiene sentido, es mucho más fácil que se sienta bien con sí mismo un vampiro enmascarada que en edad oscura, porque ahí van a haber leyendas, van a haber mitos, van a haber historias. Y mucha gente va a escuchar de esos mitos. Y no lo mismo, como si se entera de que hay un vampiro en la edad actual, pues la gente va a decir, pues tú no eres un vampiro, pues no me lo creo.
O mira, pues eres un vampiro, pues será como en las películas. Pero tú ves que eres un vampiro enmascarada, o sea, en edad oscura, pues en esa época la gente va a cerrar las ventanas, va, va a poner ajos, va a cerrar las puertas, va a mantenerse en la oscuridad ocultos de ti, van a tenerte miedo, con lo que no vas a poder acercarte a nadie. Pero sin embargo, enmascarada hay millones de personas en todos sitios, entonces pues... Y ese trauma o ese miedo, pues lo veo más malo pues en edad oscura, que básicamente pueden ir a por ti y matarte. Pero en enmascarada van a llamar a la policía. Es que no sé. Sin embargo, pues me gusta más en eso, me gusta más en edad oscura. Creo que se puede crear una bestia más real, más de la época. Que en Mascarada se puede endulzar un poco, ya que es un terror más moderno y esa ruptura de la... ¿Cómo se dice? Ay, este concepto. No, no. Una especie como la especie como de ruptura no sé cómo se dice, pero como la ruptura de la realidad, ¿no? O sea, uno en películas se llama de otra forma, por ejemplo, por hacer un símil, y es pues romper un poco lo establecido dentro de la misma película, ¿no? Como que de repente... ¿Romper la cuarta pared? No, no, no. Por ejemplo, algo establecido dentro. Por ejemplo, en una película tú estableces que los vampiros no salen de día. Pero de repente rompes la suspensión de incredulidad. ¿El canon? La ruptura o la suspensión de incredulidad o algo así, ¿no? No sé cómo se dice, ¿no? Es cuando Ni idea. rompes lo creíble, ¿no? Como que esto ya no llego, ¿no? Es tipo de, bueno, es que los vampiros no van de día, pero es que pones un vampiro y va de día y brilla y es medio como nada y hay duendecillos y los y los hombres lobo pues que hay por ahí pues yo qué sé pues se transforman en serpientes y dices tú ya basta, no aguanto tantas cosas y en y básicamente pues enmascarada pues se puede romper porque hay tantas leyendas no hay fantasía en sí, estos son leyendas y muchas películas y muchas cosas, entonces es tipo de pues un vampiro, pues vale, un vampiro como que es, es está rota. Sin embargo, en Edad Oscura te puede dar mucho más miedo ser un monstruo de verdad. Entonces, pues, me gusta más el horror personal, me gusta mucho más en Edad Oscura y pueden pasar cosas mucho más duras también. En realidad, sí, llevar a un vampiro en edad oscura es mucho más difícil. Especialmente si, como yo, que te gusta llevar personajes femeninos, eh, la vida es mucho más difícil viviendo en la época medieval siendo mujer. Pues sí, es mucho más complicado. No mucho. Pues yo creo que hasta aquí podríamos llegar a las preguntas de hoy. Ya es un poquito tarde ya. Viendo que ya hemos rebasado las 12 de la noche aquí en España. Seis Ah, horas menos ahí en sí, yo estoy Caracas. a plena luz de día, feliz de la vida, a punto de ir a buscar la merienda de después del almuerzo. Aquí no, aquí somos vampiros y terminamos a medianoche. Estamos a medianoche, básicamente. Ah, este, para hacer algunos breves anuncios antes de irnos, a esta sección de preguntas y respuestas vamos a intentar hacerlas cada viernes. Siempre vamos a tener dos juegos y cada uno va a encargarse de uno de esos juegos. También para anunciar que se viene pronto otra sección más.
Buen provecho, Liv. Muchísimas gracias por estar aquí. Este, y ahora perdí el hilo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Pues vamos a tener más adelante otra sección que se va a llamar Tras la pantalla, que básicamente va a dedicarse a consejos eh, a los jugadores para darles apoyo, para darles algunos tips, algunas ayudas que puedan mejorar sus experiencias o un poquito esa mano que nadie nos echó en nuestro momento y que siempre nos hubiera venido bien, pues un poquito de ayuda, un poquito de apoyo a los nuevos jugadores que están entrando y quizás también pues a los que llevan algo de tiempo, que siempre les gustaría escuchar algunos consejos, algunas opiniones. Y esta nueva sección, pues seguramente tendremos que mirar a ver qué día, posiblemente los miércoles. Por ahora los días que ponemos son en los que empezaremos y esa sección se trataría de eso, se llamaría Tras la pantalla, se daría de consejos y ayudas pues a jugadores en concreto. Algo que yo siempre digo que me gusta hacer y es porque yo recuerdo que cuando yo comencé, yo tuve muchísima ayuda. Yo era la niñita pequeña del grupo de rol y me dieron tantos consejos que realmente me sentí muy atraída por los juegos de rol. Así que es algo que me gusta a mí poder devolverlo a la comunidad, todo ese amor que me dieron a mí en su momento. Así que realmente muy, muy, muy emocionada Interesante. con ello. Pues Entonces, bueno, con estas noticias yo creo que ya nos vamos despidiendo ya, ¿no? Vamos a agradecer a la gente que está aquí por el chat. Tú que puedes ver quién ha estado y quién no, mejor que yo. sí, bueno, obviamente a mi queridísima Liv, gracias, te quiero mucho. Está Owned. Obviamente hay un tal Vicente J. Por allí entre las personas que estuvieran aquí. También espero estar pronunciándolo bien. Firx, que se pasó por aquí al principio. Y, y bueno, por ahora esos son los que puedo ver que están todavía por acá. Bueno, hasta la siguiente sección de preguntas y respuestas. Un enorme beso y abrazo para todos. ¡Mua! Nos Nos vemos en la vemos. siguiente. Chau, chau. Chau, chau.